Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este martes 28 de abril del año 2020. Volvemos a la mesa de análisis político hoy y, por lo tanto, paso a saludar, cada uno en su casa, a Fernanda Boidi. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? ¿Llovió mucho allí en Canelones? No, viento, pero poca lluvia. Sigo. Daniel Buquet, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Federico Irazábal. Buen día, ¿cómo están? Y Daniel Chaschetti. Muy buenos días. ¿Andan todos bien? Todos ustedes tres acá en Montevideo. Sí. Estaban conversando antes de la tertulia, en la pre-tertulia había algún tipo de análisis a propósito de los comportamientos derivados de estos del arresto domiciliario por el que están pasando, sobre todo en el mate. ¿Qué decías, Daniel? Daniel Buquet. No, veo con satisfacción que Chaschetti aprendió a hacer mate. Ah. Ahora tiene un mate al lado de él, porque él solo tomaba mate de garrón, pero veo que la cuarentena lo obligó a prepararse su propio mate. Sí, Daniel no dice nada. Admite. Puras patrañas. Pero siempre fuiste matero. Lo que pasa es que en la facultad, por ejemplo, que no. Cada tanto un matecito dulce de Buquet me tomaba. ¿Siguen siendo dulces tus mates, Daniel Buquet? No, creo que son los de Chaschetti, o él tiene algún problema en las glándulas salivales. Bueno. ¿Mate también, Federico Irazábal? No, yo estoy con una bebida negra. Bueno. Gaseosa. Gaseosa. ¿Y Fernanda? Té. Yo no tomo mate. ¿Nada? Yo tampoco tomo mate. ¿Qué tomás, Fernanda? Casi nada. ¿Café, té? Tomo mucho café y mucho té. Bueno. Ya sabemos más a propósito de los tertulianos. Podemos pasar al tema de hoy. La bancada parlamentaria de la coalición multicolor recibió ayer a varios ministros para empezar a estudiar el proyecto de ley de urgente consideración antes de que se produjera la entrada formal del texto en la Cámara Alta en una sesión que justamente está prevista para hoy. Los legisladores oficialistas acordaron trabajar en subgrupos temáticos que estarán en estrecha coordinación con los ministros del ramo. Estos equipos, reducidos, funcionarán en paralelo a la comisión especial del Senado, que será la que analice de manera oficial el proyecto de ley. Según el diario El Observador, el objetivo de esta modalidad de trabajo que se pone en marcha en el oficialismo es limitar los desencuentros y que no haya sorpresas cuando el proyecto pase de una cámara a la otra. El viernes pasado, el presidente Luis Lacalle Pou reunió su gabinete por primera vez desde que se decretó la emergencia sanitaria y allí, entre otras cosas, pidió de manera enfática que todos los ministros salgan a defender el proyecto de ley. Recordemos, esta fue una de las bases de la campaña de Luis Lacalle Pou candidato y estaba demorada, venía demorada debido a la llegada a nuestro país de la pandemia del COVID-19. Entonces la pregunta es para ustedes, estimados, ¿qué se juega el gobierno ahora que el proyecto de ley de urgente consideración está en el Parlamento? ¿Quién empieza? Mano levantada, a ver. Nadie se anima. Bueno, sí. Ahora, Fernanda, ya que levantaron la mano Fernanda, vamos con ella. Bien, yo creo que se juega básicamente sus políticas para todo el mandato, que es lo mismo que se jugaba cuando la diseñó y cuando la propuso. El gobierno del presidente Lacalle es un gobierno que no tiene mayoría propia, entonces es un gobierno en coalición, y es una coalición muy particular que no sabemos cuánto va a durar. ¿Sí? Toda la teoría que conocemos y experiencias previas nos indican que las coaliciones de esta naturaleza no duran totalidad de los mandatos, porque los partidos miembros que no son los titulares del Ejecutivo tienen incentivos para separarse de la coalición a medida que se aproxima el próximo periodo electoral, hasta el cansancio en infinidad de mesas y en distintos contextos. Entonces, lo que tiene el gobierno hoy es una mayoría muy articulada, muy tejida, comprometida a votar un subconjunto del total de artículos que hoy están presentes en el proyecto de ley de urgente consideración. Y me parece que para el gobierno es ahora o nunca, porque si no consigue apoyo ahora de los socios de la coalición, más difícil va a ser conseguir el apoyo más adelante. Y si no consigue el apoyo en bloque, más se va a desgastar el tejer acuerdos individuales tema por tema. Es decir, seguir la propuesta que se ha manejado por varios actores estos días de desarticular la LUC, sacarle el
el rótulo de urgente y ir discutiéndolo temas por temas en distintos proyectos de ley. Me parece que eso sería muy costoso para el gobierno. ¿Es costoso presentar una ley en este momento? Sí. ¿Es costoso exponerse al desgaste tan grande durante este periodo? Sí. Pero me parece que es lo menos costoso para el gobierno en función de las otras alternativas que podría manejar. ¿Cuáles serían las otras, perdón? Desarticular la ley. Ah, está bien. O sea, quitarle el rótulo de urgencia, separar por proyectos, y entonces, lo discutimos en la tertulia pasada, Sí. lo decía Lucía. Uh-huh. Tras esto, en el calendario viene la rendición de cuentas y viene el presupuesto. Y el gobierno necesita asegurarse algunas provisiones para poder articular el resto de sus políticas. Uh-huh. Entonces, hay una gran, por más que las condiciones cambiaron, evidentemente, las condiciones en todo el mundo han cambiado, si tiene alguna aspiración a implementar las políticas que había imaginado para el país para este periodo, necesita la aprobación de esos artículos de la LUC en conjunto. Daniel Chaschetti, vamos contigo. Sí, sabés que estoy bastante de acuerdo. Mira, en los sistemas presidenciales, las coaliciones de gobierno tienen un desafío extra, ¿no? Comparadas con las coaliciones que funcionan en los regímenes parlamentarios. La división de poderes, la autonomía entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, la independencia, exige construir una doble coalición. Bueno, parece que el problema de comunicación no es solo con Fernanda, también con Daniel. A ver, seguimos con Daniel. Presidentes de los partidos tradicionales uruguayos, y al mismo tiempo, luego en el Parlamento tiene que volver a recrear esa coalición. Es decir, es un doble paso. Alguien podría decir, bueno, pero esto debería funcionar de manera mecánica, pero no funciona de manera mecánica porque los parlamentarios son personas que tienen sus propias ideas, su propia cabeza, por más que, bueno, puedan tener una lealtad partidaria. Entonces, en esta etapa, la principal función o tarea que tiene el gobierno es construir esa coalición legislativa, encontrar una forma de funcionamiento que le garantice agilidad y que a su vez le brinde cohesión. Me parece que esta idea de construir subgrupos parece bastante adecuada y también nos manifiesta, yo creo que es un indicador del grado de complejidad que tiene esta ley. Es una ley muy grande, es una ley complicada para la oposición, pero también es complicada para los legisladores del gobierno. Por tanto, me parece que no solamente está en juego los contenidos sustantivos, como decía Fernanda, sino también está en juego la perspectiva de funcionamiento de esta coalición en la arena parlamentaria. Sobre todo porque en Uruguay los presidentes para gobernar necesitan aprobar leyes. Y si esa coalición legislativa no funciona, bueno, las cosas se complican. Yo siempre recuerdo y pongo como ejemplo lo que le pasó al padre de la calle Pou, a la calle Herrera. Él formó una coalición, una coalición que se veía expresada en el gabinete, distribuyó adecuadamente los ministros, pero a la hora de trabajar y de funcionar en el Parlamento, esa coalición hacía agua porque no encontró la forma, no logró constituirse en lo que en ciencia política denominamos un cártel legislativo, en parte porque las políticas de la calle Herrera eran muy radicales, eran políticas reformistas que modificaban muchas cosas, y por tanto, tal vez le faltó flexibilidad para moverse un poco más al centro, pero lo cierto es que aquella coalición legislativa no funcionó nunca. Sí funcionó la coalición legislativa de Sanguinetti, fue muy eficiente, pasó muchas reformas. Entonces yo digo que esta coalición multicolor, que es la más novedosa de la historia porque tiene 5 miembros, tiene este desafío de constituirse en una coalición legislativa capaz de pasar la agenda del gobierno. Y me parece que, que ahí va a cumplir una función muy importante algunos legisladores de gran experiencia. Yo veo ahí a un Gandini, un Penadez, que me parece que van a ser figuras importantes, además por supuesto, de Beatriz Argimón, que son algo así como los timoneles que tienen que trabajar con los líderes de los partidos asociados. Sigo con el otro, Daniel, Buquet. Mirá, sí,
esto lo podés ver como de distintos ángulos, ¿no? Un ángulo tiene que ver con el gobierno que se constituye generado por las elecciones, y entonces vos lo que tenés es, digamos, las dos promesas electorales o las dos propuestas electorales que hizo el presidente era formar una coalición multicolor y armar un proyecto de ley de urgente consideración para meter, bueno, las principales medidas de política. Desde ese punto de vista, el presidente está poniendo en práctica las dos piezas clave, los dos componentes clave de su propuesta tecnológica de gobierno, ¿verdad? Le llamo tecnológica para sacarle la sustancia al asunto. Ahora, para mí no se trata un tema de cumplir promesas, es decir, de honestidad del gobernante. Bueno, como lo prometió, entonces lo hace. La pregunta para nosotros relevante sería ¿por qué hace esto y no otra cosa? ¿Por qué trata de formar una coalición? Bueno, esto es lo más trivial. Necesita la mayoría legislativa. Ahora, si construye esa coalición y tiene una mayoría legislativa, ¿por qué utiliza el mecanismo de urgente consideración? Y yo creo que ahí viene esto último que dijo Chaschetti. La coalición que tiene el presidente es la coalición más complicada de la historia del Uruguay, del Uruguay democrático, digamos. Es la coalición más heterogénea. Es obvio que hay un problema de timing asociado a la aparición del COVID, que, bueno, generó cierta incertidumbre. Por un lado, bueno, el proyecto de ley no estaba pronto. El primer día de gobierno, como en principio tenían previsto, se postergó unos días. Esa postergación introdujo el COVID y enrareció el ambiente. Entonces allí la primera medida fue esperemos. Tenía mucho sentido, porque no se sabía en principio si esto iba a durar 2, 3, 4, 5 semanas. Parecía razonable decir, bueno, terminemos de ajustar los detalles del articulado y cuando se termine la cuarentena lo metemos. Ahora, pasamos a un escenario rápidamente donde la cuarentena no se va a suspender, por lo menos en términos generales, por un periodo más extenso. ¿Qué hace? ¿La deja de lado? ¿La cambia de estrategia? Bueno, acá tiene un problema, porque el periodo de gobierno que llevamos lo que ha hecho es confirmar la complejidad de esta coalición. Yo creo que la complejidad de esta coalición se llama Guido Manini Ríos. O sea, tiene nombre y apellido, está bien, son 5, nunca fueron 5, podés hacer números y plantear, bueno, la complejidad está en los números. No, el problema es que Guido Manini Ríos se ha mostrado desleal desde el principio del gobierno como había sido con el gobierno anterior. O sea, juega por la libre, como jugó antes, y entonces lo que vos tenés en esta coalición como problema es el problema que tiene cualquier proyecto de largo plazo, cualquier diseño institucional, que es garantizar la cooperación intertemporal. Es decir, cuando vos haces acuerdos para un periodo de gobierno, necesitas acuerdos que se llaman intertemporales. Algo así como, bueno, vos me votás esto ahora y yo después te voy a votar tal cosa en el futuro. Las condiciones, las características de esta coalición, yo creo que razonablemente impiden tener certezas sobre lealtades futuras, pero así, muy contundentemente, no es teórica la incertidumbre. Usted no dudaría, es la pregunta que hay que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que armar un paquete. Los paquetes son una tecnología de negociación. Los paquetes son, como su nombre lo indica, objetos que contienen distintas cosas que sirven para que los miembros de la coalición estén de acuerdo. Esto es tuyo, esto es mío, vos me votás lo mío, yo te voto lo tuyo y lo atamos. La tecnología es atarlo y es la forma de que salga y que de alguna manera el presidente, si bien no puede asegurar que va a tener coalición los 5 años, y de hecho no va a tener coalición ni 5 ni 4 años, sí va a tener la aprobación legislativa de las principales medidas del programa de gobierno que se propuso llevar adelante. ¿Y Federico? Sí, coincido con Daniel en lo de recién, ¿no? Que pareciera que la ley no es una ley de urgencia en cuanto a los temas que trata, sino que es una ley de urgencia para el gobierno. Es urgente que la apruebe lo antes posible debido a la endeblez de la coalición que tiene y a ese factor
clave dentro de la coalición, que es Cabildo Abierto y, si se quiere, mucho más Manini y Ríos, que no casualmente es el único de los líderes de los partidos que integran la coalición que no asumió un cargo en el gabinete y que está en el Parlamento, precisamente. También ahí hay otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Tanto Pablo Mieres como Ernesto Talvi, si los consideramos los líderes de los demás partidos que integran la coalición, están en funciones ministeriales. Y en cambio Manini está dentro del Senado, en este caso, para ser con quien se negocie directamente, ¿no? Es una suerte de, bueno, partido atendido por sus propios dueños, ¿no? En el mismo Parlamento. No hay que saltar de un nivel al otro, como decía recién Daniel Chasquetti, ¿no? Donde, bueno, el presidente constituye una coalición a nivel del Poder Ejecutivo en primera instancia y una coalición a nivel del Poder Legislativo. Entonces, bueno, en el Poder Ejecutivo dialoga con Mieres, con Talvi, evidentemente, y no tanto con Manini, sino que, bueno, tiene a Manini en los dos lados, tiene a Manini en los dos frentes. Y eso le complica bastante el accionar de una ley desarticulada. Más además, teniendo en cuenta los plazos, ¿no?, que maneja el rótulo de urgente consideración. Estamos hablando que esta ley de urgente consideración debería estar aprobada en los primeros días de agosto. Creo que el 1 de agosto, de acuerdo a la fecha en la que se presentó. Entonces, los tiempos para su discusión hacen que muchos de los asuntos, la otra vez comentábamos, ¿no?, que algunos legisladores nos decían que, bueno, que se dedicaban a estudiar las secciones, digamos, de la ley sobre las cuales podían tener algo para discutir y para decir, y que en el resto, de alguna manera, lo delegaban a otros colegas o a otros asesores, pero que se metían en parte del articulado. Es razonable pensar que alguien no tiene este tiempo tan escaso para discutir más de 500 artículos como terminó teniendo esta ley de urgente consideración. Es incluso más amplia en el articulado que lo que se hablaba al inicio, ¿no? Se hablaba de 460 artículos, de los cuales se iban a bajar algunos, y quedó un poquito más de 500. Entonces, y con un plazo muy breve, ¿no?, para la discusión en cada una de las cámaras. Por lo tanto, bueno, hay una jugada inteligente del gobierno, en este caso, de plantearlo con esta característica de urgente consideración, porque los empuja a todos, empuja también a los socios de la coalición, pero también deja maniatada a la oposición y a las organizaciones que se van a ver afectadas en cada uno de los artículos de la ley de urgente consideración para ser recibidas, y aún con todo este episodio inesperado del coronavirus le da todavía hasta incluso alguna ventaja adicional. A ver, pregunta un oyente, Ignacio, ¿por qué le dan tantas vueltas al asunto? Se propuso el mecanismo de ley de urgente consideración en la campaña electoral, los puntos principales se dieron a conocer, la ciudadanía votó y aprobó, fin del tema. Ni las corporaciones, ni los sindicatos, ni las ONGs gobiernan, agrega este oyente. ¿Quién toma? O sea, la pregunta no es para nosotros. Entiendo. O sea, no es las vueltas que le estamos dando nosotros a este asunto, que justamente parten de la base de lo que el oyente dice. Supongo yo que es como un cuestionamiento a las actitudes de los opositores, que está bien, no al cuestionamiento de los opositores sobre los contenidos de la ley, que supongo yo que todo el mundo le atribuye legitimidad a decir que está en contra de tal o cual medida que se propone, sino al uso del mecanismo que hemos visto que tanto el Frente Amplio como, bueno, no sé, el PIT-CNT, por ejemplo, y diversos sindicatos y otros grupos sociales cuestionan el uso del mecanismo, ¿no? En ese sentido yo entiendo que, a ver, la legitimidad del... A ver, el mecanismo puede tener algunos vericuetos jurídicos, ¿no? Porque la Constitución establece este mecanismo, pero hay quienes interpretan que no corresponde utilizarlo de esta forma, en fin. Tiene algunos vericuetos, hay juristas que bueno, argumentan el sentido, tiene algo que ver. Pero tiene razón el oyente, el presidente tiene toda la legitimidad para llevar adelante algo que básicamente propuso durante su campaña electoral, y que desde el punto de vista del debate político no le genera daño, no le va a generar ningún daño decirle que está mal que haga algo que prometió durante la campaña. Al contrario, yo creo que eso lo fortalece.
Entonces, para mí el punto no es ese, no es cuestionar que se use el mecanismo. El punto del debate político o el centro, esto es más bien un debate filosófico, jurídico, normativo. Pero el debate político no tiene que pasar por ahí. El debate político va a pasar por los contenidos de la ley. Fíjate algo bien interesante. La ley tiene poco tiempo para ser tratada y por lo que yo vi ayer, en esta especie de arranque del tratamiento legislativo con una comisión de la bancada oficialista recibiendo a los ministros, es que el debate de la ley en el periodo parlamentario va a ser un debate intracoalición. El Frente Amplio no va a poder meter un bocado allí, porque por lo que yo vi, se mantienen, y esto es algo que sí es más difícil de entender, una cantidad de artículos que no están consensuados, ¿no? Yo creo que... Entonces, artículos que no están consensuados dentro de la coalición multicolor. Claro, sí. Y se habla de decenas de artículos, no de uno o dos, porque hay algunos famosos como la desmonopolización de algunas actividades de ANCAP. Bien, podrían haber dejado una cosa, no. Parece que son algunas decenas de artículos. Y a su vez la bancada de gobierno va a funcionar con esta característica de coalición que recibe ministros, que discute y que, como dijeron algunos, incluso legisladores del oficialismo, me refiero al Partido Nacional, por lo menos a Gandini, el proyecto está abierto en ese sentido. Es decir, está abierto para que los legisladores de la coalición de gobierno introduzcan modificaciones. Por lo tanto, el grueso del proceso el proceso político, lo que vamos a escuchar en los medios, las declaraciones de los políticos, van a estar vinculadas a las modificaciones que dentro de la primera Cámara, dentro del Senado, porque esto seguramente lo van a querer enviar atado a la segunda Cámara, pero los primeros 45 días van a estar negociando entre 50 y 100 artículos que dicen algunos que son los que todavía no están perfectamente atados. Tú decís, el partido se va a jugar básicamente adentro de la propia coalición de gobierno, como ocurrió dentro del Frente Amplio en los periodos anteriores, ¿no? Y antes. En los proyectos de ley delicados, en los proyectos de ley importantes, lo que había básicamente era una negociación, una discusión, una búsqueda de acuerdo dentro de lo que era la mayoría propia que tenía Tabaré Vázquez, que tenía Mujica o que tenía Vázquez en el primer gobierno, ¿no? Primero adentro. Sí. La ventaja que tiene esta parte del proceso, es que esta discusión va a ser pública. Y yo creo que este es un componente muy importante del asunto. Porque, a ver, desde que se formó el gobierno, no desde que asumió, sino de antes, desde que se instaló la coalición multicolor, hubo mucho más tiempo para acordar lo que fuera en un 100%, ¿verdad? No es un problema de tiempo, digo yo, no llegamos y por eso llegamos con un proyecto que todavía no tiene consenso absoluto. Yo creo que esto tiene para el presidente una ventaja, porque ahora vamos a discutir mis propuestas, las mías o la del Poder Ejecutivo, en fin, no necesariamente personal, públicamente. ¿Y qué se va a discutir públicamente? Lo que propone un presidente o un Poder Ejecutivo que en este momento tiene una buena imagen de la opinión pública. Ahora entiendo. Entonces, eso genera presión para los discordes, porque bueno, vos vas a decir, no, pero yo no, tal artículo no, tal... Bueno, ok, pero le estás diciendo que no a un presidente que está luchando contra el coronavirus, que 2/3 de la opinión pública cree que es... En fin, entonces creo que es un momento donde esto se juega en un terreno donde el presidente juega con ventaja. Me pregunto por la otra cara de este mismo asunto. Sé que Daniel está levantando la mano y falta que hable Fernanda, pero la otra cara de este asunto es que se juega el gobierno procediendo de esta manera justamente en la relación con la oposición o en el ambiente que crea del otro lado. Pienso en el Frente Amplio, pienso en algunas organizaciones sociales como el PIT-CNT, es decir, no está facilitando que desde ese otro lado, desde la otra vereda, se sostenga en este momento, en estas circunstancias tan especiales, cuando estamos todos embarcados en derrotar al coronavirus, se presiona y se saca para adelante de manera apurada semejante paquete con tales cambios. No, eso es intolerable.
vamos a un referéndum, ¿no? Vamos a organizar una recolección de firmas para derogar esta ley, etcétera. No sé si vas por ahí, Daniel. Bueno, no, primero quería contestarle al oyente, ¿por qué le damos tanta vuelta? Esto es un monstruo legislativo, ¿no? En la historia del Uruguay nunca nadie se atrevió a tanto. Eso hay que dejarlo claro. Uh-huh. Nadie mandó un proyecto de ley de urgente consideración relativo a más de 40 políticas públicas para aprobarlos en 90 días. Es decir, esto es un evento político que para mi gusto es histórico desde la perspectiva de cómo funcionan los gobiernos. Uh-huh. Amerita muchas discusiones. La normativa es preciosa, ¿no? Le encanta a mi colega Fito Garcés. Acá hay mayoritarismo puro, ¿no? Es tratar de gané y doy vuelta a todo de la manera más rápida y menos costosa. Los gobiernos anteriores, por lo menos los que tuvimos del 85 para acá, no tenían esa concepción y creían más en ir pasando política a política. Tal vez el de Jorge Valle, que intentó también con 2 proyectos de urgente consideración de tipo ómnibus. Entonces, esta ley de urgente consideración es un evento sustantivo de la historia política del país. Hay que tener conciencia, una visión de más largo plazo para entenderlo. Entonces, me parece que los analistas, los politólogos, los abogados, los historiadores, los economistas, todos tienen derecho a hablar de esto porque es un evento relevante. Lo segundo que quería decir es que Bukele lo explicó bien, es decir, lo que hace la calle Pou es reducir costos de transacción. Está pasando el paquete entero, su programa entero de gobierno, con un único tiro. Es decir, prefiere una gran discusión al comienzo del mandato, presionar al máximo y pasar todo lo que pueda, que ir yendo ley a ley. Esa es un poco la idea. Es una visión, digamos, economicista o económica de su desempeño, porque él toma en cuenta los recursos que tiene, las posibilidades, y me da la impresión que en el fondo lo que está develando es su tremenda debilidad. Creo que a la larga lo que él piensa es que esta construcción política que se llama coalición multicolor no va a durar mucho, y por tanto lo que hay que hacer es pasarla. Me parece que el hecho de que las encuestas ahora le dan bien, le llevó a elevar la apuesta, ¿no? Es decir, los muchachos están como, yo diría, muy entusiasmados con el escenario que se generó con el COVID-19, con un presidente súper popular, con mucho respaldo, mucho apoyo, y lo que están haciendo es presionar a sus socios de coalición. Es realmente sorprendente que las diferencias estén en más de 50 artículos adentro de la coalición. Siempre, por lo menos desde la Constitución del 97 para acá, que el Parlamento funciona por mayorías y esas mayorías son disciplinadas, todo el negocio, el pescado se vende adentro de la mayoría. Antes del Frente Amplio, durante el Frente Amplio y después del Frente Amplio. Ahora, la pregunta es, el rango de diferencias, esos 50 artículos, ¿van a ser resueltos de manera armónica en tan corto tiempo? ¿Qué diagnóstico tenemos? Yo no me animaría hoy a dar un diagnóstico, porque he visto que las diferencias son importantes, pero también lo que veo es una buena voluntad de los socios del presidente de tratar de salir adelante, porque además saben que fracasar en esto, como dijo Fernanda al comienzo, puede ser un fracaso que condicione todo el gobierno. Entonces me parece que ahí lo que va a haber a la larga es que, bueno, los socios del presidente se van a terminar ateniendo al mandato general. No obstante que, bueno, puede haber artículos que sean intragables. No nos tenemos que olvidar que Jorge Valle en el año 2000, en sus 2 leyes, perdió más de 10 artículos entre el proyecto que envió y lo que el Parlamento terminó finalmente votando. No los perdió porque se los votaron en contra, los perdió porque se los desglosaron. Entonces puede haber muchos artículos de esta ley que terminen siendo desglosados. Eso era lo que quería decir. Gracias. Fernanda y Federico, así ya completamos esta primera parte de la tertulia. Fernanda. Sí, de acuerdo en líneas generales con lo que plantearon los colegas.
Me parece que el hecho de que la propuesta que entra a Parlamento contenga artículos que aún no tienen consenso es el último intento del presidente Lacalle de plantear su hipótesis de máxima, digamos. Bueno, esto es lo que realmente quiere el gobierno, pero han sido todos muy claros en relación a que hay apertura a la negociación. Esta será la última instancia de negociación, ahora sí, en el Parlamento. Algunas versiones de prensa indican, además, que si no se logra acuerdo en las sesiones de coordinación, no se van a presentar los artículos a consideración, no se van a someter a consideración. Entonces, coincido con lo que dice Daniel, hay buena voluntad de parte de todos los socios de la coalición. Eso no significa que estén dispuestos a votar cualquier cosa, porque todos han sido súper claros respecto de que el compromiso al que se sometieron y que van a honrar es el del acuerdo y no más allá de eso. Entonces ahí es como el último margen de negociación para que el presidente cierre su paquete deseado de políticas, pero seguramente si esto prospera, lo que va a resultar es un paquete que es subóptimo para el presidente, producto de la negociación y del toma y daca con los demás actores. Sobre tu pregunta, Emiliano, ¿qué pasa con la oposición? Yo creo que desde que se presentó... De la oposición vamos a hablar específicamente en la segunda parte, en el segundo bloque, pero ahora yo lo planteaba, vista esa relación con la oposición desde el lado del gobierno, ¿no se la está complicando también? Sí. Yo creo que el gobierno siempre asumió que no iba a tener apoyo de la oposición para esta ley y que iba a funcionar en el mandato mayoritario. Entonces, ahora, más adelante, con coronavirus o sin coronavirus, iba a ser más o menos lo mismo. ¿Tú decís que ya incluso está asumido el costo de una eventual recolección de firmas, un eventual intento de referéndum? Bueno, esa posibilidad estuvo siempre sobre la mesa, entonces, y la oposición a la LUC, desde parte del Frente Amplio y de algunas fuerzas sociales, se hizo evidente cuando se empezó a hablar en relación a la tecnología, como lo presenta Daniel, y en relación a la sustancia. Entonces, en ese sentido me parece que no hay grandes cambios de condiciones, a pesar de todo lo que ha cambiado en el país y en el mundo en las últimas semanas. ¿Federico? Sí, coincido en que la posición del Frente era bastante cantada, ¿no? Sobre todo para algunos artículos que, bueno, ahora se dice que finalmente no estarían, como el caso de la desmonopolización de ANCAP, pero ese era uno de los que ya antes de tratar y hablar y con qué mecanismo iba a ir, seguro el Frente iba a oponerse y seguramente se activaría alguno de los mecanismos para derogar la ley. Lo que sí también hay que ver acá, en el caso es los planteos de agenda diferentes de los distintos socios de la coalición, ¿no? Si uno empieza a repasar algunos de los que están haciendo un poco más de ruido, sigue viendo que la coalición está dividida, ¿no? Entre, por un lado, el Partido Colorado y el Partido Independiente en el apoyo al gobierno, y por el otro, lo que hablábamos al inicio de Cabildo Abierto, ¿no? Como que Cabildo Abierto tiene su propia agenda dentro de la ley de urgente consideración, y luego el Partido Colorado y el Partido Independiente se acompañan mutuamente en muchos de los artículos sobre los que de alguna manera les interesaría introducir modificaciones o derogar. En concreto, algunos ejemplos. El Partido Colorado y el Partido Independiente discrepan acerca de la modificación que hace al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Cabildo Abierto no dice absolutamente nada. Sin embargo, Cabildo Abierto presenta así una ampliación a los efectivos o a los retirados militares para el porte de armas que se le va a dar a los policías retirados en la ley de urgente consideración. Cabildo Abierto propone además que los colonos no tengan la obligación de residir en los predios que les son adjudicados. Partido Colorado y Partido Independiente no dicen nada. Bueno, entonces van a tener que atar ya esos artículos que hoy Daniel señalaba bien que son alrededor de unos 50, primero entre la oposición. Entonces, ¿qué espacio va a haber para dialogar con el Frente Amplio? Charles Carrera se quejaba el otro día, ¿no? De que recién al Frente lo van a recibir el día de hoy, cuando ya corrieron 4 o 5 días de la presentación de un texto que lleva más o menos unos 90 días para ser aprobado. Y por lo tanto han perdido un tiempo importante de escuchar a la oposición o de poder de alguna manera plantear objeciones a la ley desde que se presentó la ley hasta el día de hoy. Entonces, yo no sé, más allá de la popularidad de este subidón de popularidad que ha tenido el presidente producto del coronavirus, si hubiésemos eliminado toda esta contingencia, esto es bastante difícil de probar, por cierto, ¿no?
pero yo creo que el comportamiento hubiese sido exactamente el mismo, con o sin coronavirus. La calle aprovecharía este periodo, porque además yo no tengo muy claro las fechas en las que Jorge Valle presentó las leyes de urgente consideración, las leyes ómnibus, pero no fueron al inicio del mandato. Sí, abril y septiembre. Ah, ok, bien. Pero una en septiembre, ya un poquito más avanzado. Esta ley ya se habló desde antes de que asumiera el presidente. Es decir, ya venimos hablando de la ley antes de la asunción presidencial y estaba previsto que se presentara en las primeras semanas de marzo. Por después diversas circunstancias que son las que estamos atravesando ahora, se pospuso un poco. Pero es como empezar y durante la luna de miel ya te presento la ley de urgente consideración. Entonces, aprovecho la buena popularidad que tengo, va a haber un respaldo bastante amplio de la ciudadanía. Había una encuesta de Cifra que hablaba un poco acerca de la conveniencia, ¿no? Que la ciudadanía manifiesta acerca de la fecha en la que se presentó o no la ley de urgente consideración. Y bueno, y no hay grandes objeciones a la fecha y al tiempo en la que se presentó. Por lo tanto, creo que el presidente aprovecha un buen momento de la opinión pública para mandar este tema, capaz que sin haberlo cocinado lo suficiente con sus socios de la coalición. Y eso le puede ocasionar algunos chisporroteos durante el tratamiento. Ya volvemos, ya seguimos con estos temas, pero en otro ángulo. Preguntan desde la audiencia quién está tomando mate, quién hace el ruido correspondiente. ¿Alguien interpreta que es Buquet? No, no es Buquet, porque estaba con el micrófono cerrado. No soy yo porque tengo el micrófono apagado. Eso mismo, era Chaschetti. No. Claramente era Chaschetti. Indiscutiblemente que hace gala ahora de sus dotes con el mate, no solamente preparándolo en su casa, sino además interfiriendo cuando hablan otros con los ruidos del caso. Tenemos que arreglar esto durante la pausa, ya volvemos. Bueno, mientras algunos se quejan por el ruido de mate, otros lo reclaman. Es más, demandan que no se nos ocurra censurar semejante cosa. A ver si encuentro los mensajes de ese caso. Sí, no saquen el ruido del mate, me encanta, es tan uruguayo, dice, por ejemplo, Meli.